ganó las elecciones y en menos de un año ya había sido derrocado. Lo que pasó en El Salvador en 1931 no fue un cambio de presidente, fue el inicio de una ruptura total en el poder del país. Y no fue un simple cambio de gobierno, fue el inicio de una etapa completamente nueva en la historia política de El Salvador. Una etapa donde el poder no dependía solo de las urnas, sino de fuerzas mucho más profundas dentro del Estado. Su nombre fue Arturo Araujo, y su presidencia duró tan poco que aún hoy sigue generando una pregunta incómoda. Arturo Araujo nació en 1878 en El Salvador. Era ingeniero agrónomo, formado en Europa, especialmente en Inglaterra, y este periodo fuera del país fue clave para su forma de pensar. Curiosos de la historia. Lo que vimos en el video anterior parecía un cambio importante en el país, pero ese intento de cambio no iba a durar mucho, porque muy pronto El Salvador entraría en una de sus etapas más inestables. Y en medio de todo eso, aparece un nuevo presidente, Arturo Araujo. Pero para entender qué pasó con su gobierno, primero hay que conocer quién era. Durante su estancia en el Reino Unido, Araujo entró en contacto con ideas políticas y sociales vinculadas a los movimientos laborales europeos de la época. No se trata de que adoptara un modelo exacto, pero sí de que fue influenciado por corrientes reformistas que buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores. Cuando regresa a El Salvador, trae consigo esa visión más social del desarrollo. Y más adelante, esas ideas lo llevarían incluso a impulsar un partido político con enfoque laboral en el país. Curiosos de la historia. Hacer estos videos requiere muchas horas de investigación para rescatar historias de El Salvador que no siempre se cuentan y que sigamos descubriendo juntos nuestro pasado. Pueden unirse como miembros del canal. Su apoyo hace posible que este proyecto siga creciendo. En 1931, El Salvador vive un proceso electoral más abierto que en décadas anteriores. Y en ese proceso, Arturo Araujo gana la presidencia. Por primera vez en mucho tiempo, el país parecía entrar en una etapa distinta. Pero aquí viene el punto clave. Ganar una elección no significaba tener el control total del Estado, porque el país seguía funcionando bajo un sistema donde el poder no estaba únicamente en el presidente, sino también en las élites económicas y en las instituciones que sostenían el orden interno. En ese momento, el mundo entero estaba atravesando la Gran Depresión y El Salvador no fue la excepción. El café, principal producto del país, cayó drásticamente en precio. Esto generó una cadena inmediata: caída de ingresos nacionales, desempleo creciente, reducción de salarios en el campo, tensión social en aumento. Pero esta crisis no venía solo del presente. El país también arrastraba una fragilidad económica histórica. El Salvador había acumulado deuda externa y compromisos financieros derivados de la antigua Federación Centroamericana. Esto había generado una dependencia constante del crédito y de la estabilidad del café como principal soporte económico. Eso significaba algo importante, que la crisis de 1931 no era un evento aislado, sino el resultado de décadas de debilidad estructural. Mientras la crisis económica avanzaba, también había movimiento intelectual. Surge con fuerza el pensamiento de Alberto Masferrer. Su propuesta del mínimo vital planteaba algo muy concreto: condiciones básicas de vida digna para la población, trabajo justo, educación, alimentación mínima. Masferrer influyó en el ambiente político de la época, incluso cerca del entorno de Araujo, pero con el tiempo se alejó del gobierno, porque las reformas no avanzaban al mismo ritmo esperado, y eso generó una percepción peligrosa en la sociedad. Cambio prometido, pero no concretado.
Aquí es donde la historia se vuelve más compleja. El Estado enfrentaba una crisis fiscal tan fuerte que comenzó a tener dificultades para sostener su funcionamiento interno. Entre estas dificultades estaba algo clave: el pago regular de instituciones estatales, incluyendo el ejército. Y esto es importante aclararlo bien. No es que el ejército gobernara el país en ese momento, pero sí era una institución central para la estabilidad del orden político. Dentro del mismo proceso electoral de 1931, Maximiliano Hernández Martínez no era un actor externo al gobierno. Inicialmente había buscado la presidencia con su propio movimiento político llamado Pro Patria, pero en medio del proceso terminó retirando su candidatura y apoyando a Arturo Araujo. Tras la victoria electoral, Araujo lo nombró vicepresidente y también ministro de guerra. Esto significaba algo importante: que una de las figuras más decisivas del período ya estaba dentro del propio gobierno desde el inicio. Con la economía debilitada, el descontento social creciendo y la estructura del Estado bajo presión, la situación comenzó a acelerarse. Las protestas de obreros y campesinos aumentaron, exigiendo respuestas a las promesas de campaña. El país entraba en un punto donde la estabilidad se volvía cada vez más frágil. No era solo una crisis económica, era una crisis de gobernabilidad. En diciembre de 1931, la situación llegó a su punto final. El gobierno de Arturo Araujo perdió el control político del país. Las instituciones dejaron de responder con estabilidad y el orden comenzó a romperse desde dentro del sistema. El golpe de Estado no fue un evento aislado, sino el resultado de una acumulación de crisis económicas, sociales y políticas que habían debilitado progresivamente al gobierno. Durante esa noche, el país entró en un estado de tensión generalizada. San Salvador se convirtió en el centro del conflicto político y el gobierno de Araujo fue finalmente derrocado. Lo que cayó en diciembre de 1931 no fue solo un presidente, fue el primer intento serio de consolidar una democracia electoral moderna en ese periodo de la historia salvadoreña, y su caída marcó un antes y un después. A partir de ese momento, la política del país entraría en una etapa completamente distinta. Y es aquí donde la historia continúa, porque el poder no desapareció, solo cambió de manos. Y en el centro de ese nuevo orden aparece una figura clave: Maximiliano Hernández Martínez. Arturo Araujo dejó una pregunta abierta en la historia. ¿Ustedes creen que fue un presidente que no tuvo tiempo o no tuvo control del país? Porque a veces la historia no depende de solo quién gobierna, sino de qué tan preparado está un país para sostener ese cambio. Y así terminó un gobierno que había comenzado con expectativas de cambio, pero que no logró sostenerse en medio de la crisis. Y con su caída, el país no volvió a lo anterior. Entró en una etapa completamente distinta. Una etapa que empieza con Maximiliano Hernández Martínez. Y esa historia es la que sigue. Nos vemos en el siguiente video.